cuando yo la miro, le miro el tag, dice que es Gutiérrez. Yo soy Reyes Gutiérrez. Ajá. Bueno, entonces, oye, fue como que, pues por nada, por ponerle una conversación en lo que cuadrábamos unos papeles. Normal, casual. Sí. Y le digo, mira, tú eres prima mía. Ajá. Entonces, pues mira, quién sabe, ella me dice, yo soy de Calley, ¿y tú? Y yo le digo, tú eres de Calley. Pues la cosa es que todos los Gutiérrez de Toita en Calley son familia mía. O sea, yo soy de mi familia de Toita, Calley. La cosa es que yo no conozco a la chica, pero seguimos buscando y tirando y jalando hasta que, en efecto, una prima mía que yo nunca la había conocido. ¿De verdad? Sí, no sabía que existía. Yo no sé que existía ni ella sabía nada de mí. Y ahí comenzamos una relación más bonita. Ajá. Tú sabes, con un nuevo familiar que se me apareció en el camino y yo en su camino de la manera menos esperada, porque hay familias que se distancian por alguna esquina. Ajá. O hay gente, simplemente cada cual sigue pariendo y de momento uno no conoce a toda la familia. Claro. Pero es tu familia. Sí. Y ese fue un lindo encuentro, porque poder decirle a mis hijos, mira, ella es tu prima y sus hijos son tus primos, tú sabes. Dándole la alegría, ¿verdad? Sí, esta es tu familia también. Ajá. Es como algo muy especial, resultó ser algo muy bonito, muy especial. Ajá. Entonces, y ese es el tema, yo quiero saber si eso te ha pasado. Si tú te has topado de repente en el lugar menos esperado, el día menos esperado, con una persona que, sin saberlo, resultó ser familia tuya. Y nos puedes contar 787-993-9700. ¿Les ha pasado? A mí no. ¿No te ha pasado? No me ha pasado. No me ha pasado. Yo he conocido unos cuantos matos. Ajá. Pero cuando buscamos no hay parentescos que podamos identificar de ninguna de las partes. Por ejemplo, el pastor Rey Matos de Mayagüez, que la gente siempre nos pone como hermanos. Yo soy el hermano de la radio, él es el hermano pastor para efectos de mucha gente, porque él es Rey Matos y yo Juan Carlos Matos, pero él es de una cepa Matos de Bayamón. Mira. La cepa de nosotros es de Aguada y la cepa de Aguada Matos, por lo menos toda mi familia, no tenemos conexiones con gente de Bayamón. Así que no hay forma de hacer un vínculo, tal vez dentro de 100 años, 200 años atrás, pero ¿verdad? Eso es algo que no sabemos. Pero que conste, la cepa Matos de Aguada no está relacionada a la cepa Matos de Bayamón, donde sale el pastor Rey Matos, por ponerte un ejemplo. Y no he tenido la dicha de conocer a alguien Matos que nos pongamos a buscar que hay familiares en común. No he tenido esa grata experiencia, debería haberla, pero yo no me he encontrado con nadie todavía, a pesar de que conozco. De hecho, en Aguada yo conozco 3 familias Matos más de distintos puntos del pueblo de Aguada y no hay relación con los Matos de mi cepa. ¿Ok? La cosa es que yo llamo a mi mamá y le digo, oye, yo conozco aquí una muchacha que se llama así y es Gutiérrez y es de tal sitio. Pregúntale cómo se llama la May. ¿Cómo se llama tu mamá? Fulana, dice. Esa es prima tuya. Esa es mi prima. El vínculo apareció inmediatamente. Inmediatamente directo. Eso. Yo tenía un pan que se llamaba Alexis Matos y él era de Lagunas de Aguada. Yo soy de Jagüey de Aguada. Que es cerca, estás hablando de 2 barrios contiguos. Pero él no identificaba ningún tío, ningún tía, sobrino, vinculados a los de nosotros. Y éramos compañeros de escuela. Es una cosa rara. Qué cosa, ¿eh? Pero debe ser una tremenda experiencia. Sí, bien bonito. Definitivo. Bien bonito. Definitivo. Cuéntanos la tuya, si te topaste con un familiar que tú no sabías que era familia tuya en una conversación en cualquier esquina, el día menos pensado, cuéntanos. 787-993-9700. Adelante, buen día. Buen día conmigo. Sí, adelante. Pues yo tuve la mejor experiencia de mi niñez. Estaba en la escuela, estábamos con un grupo de estudiantes. Nos tocó reunirnos con 3 grupos a la misma vez para tomar unos exámenes. Y en la escuela compartíamos muy bien y jugábamos y brincábamos en la escuela sin saber los apellidos de uno del otro. Él sabía que mi nombre era María y yo sabía que el nombre de él era Román, nada más. Okay. Cuando fuimos a tomar los exámenes, que terminamos más o menos a la misma vez, él presenta su examen y yo veo que dice Omar Estrada. Y yo, ok, Omar Estrada.
ay, ¿de dónde son tus Estrada? Y él me dice, de Bayamón. Y yo le dije, pero es que yo soy María Estrada también y soy de Bayamón. Y él me dice, sí. Y yo le dije, ¿y cómo se llama tu papá? Y me dijo el nombre. Y yo le dije, pero es que mi papá también se llama igual. ¿Cómo? Y me dice, ¿y tu mamá? Y me dice, mira, mi mamá se llama tal. Y yo llamo a mi abuela y le digo, mami, por favor, ¿tú me puedes decir a este hombre que es? Y me dice, sí, él es tu hermano. Sí, entonces pues ahí pues juntamos cabo que sí, que mi mamá pues que yo tenía un hermano de parte de padre y al sol de hoy compartimos muy bien, él tiene su hija, yo soy la única tití, él compartimos muy bien, él viene a Puerto Rico, pasamos vacaciones juntas, yo viajo allá, estoy con él y tenemos una relación súper mega bonita. Mira, y somos hijos únicos, para variar. No, en ningún momento surgió ningún tipo de conflicto, de reclamo, de... No, para nada, porque por lo menos de parte de él no tiene mucha, ¿verdad? Como dice la Biblia, instruye al niño en su camino para cuando fuera viejo no sea parte de ella. Pues mis abuelos siempre me criaron en la iglesia y nunca me enseñaron lo que era tener rencor ni nada de eso. Y eso no era problema mío, eso era problema de mi mamá y mi papá. Gloria a Dios que tengo un hermano, no soy hija única como yo pensaba. Eso sí que es impactante. Lo es. Pero pues sí, actualmente pues sé que tengo un hermano, compartimos y me llevo súper mega hermosamente bien con él. Tengo una sobrina bella y hermosa. Sí. Y él viene a Puerto Rico y él no puede irse sin verme a mí, ni yo tampoco puedo estar allá y sin verlo a él. Y lo llevamos muy bien. Ese tipo de relación no es tan común, o sea, suele mantenerse a distancia, o por lo menos yo me he topado con historias parecidas, pero que no crean un vínculo tan fuerte. Qué bueno, ¿verdad? Qué espectacular. Súper espectacular y qué interesante que descubrieron ser hermanos en una etapa. Se pudieron haber enamorado si nunca hubiese salido a relucir. Ay, papá, sí, eso ha pasado. Y eso ha pasado también. Sí. Gracias, amiga, por llamarnos. Tremenda historia. Dios mío, a mí me pasó algo similar, pero no, resultó que no. Ajá. Cuando mi papá estaba en el hospital, apareció una chica diciendo, él es mi papá y vine para acá porque me dicen que está mal y pues vine para acá para que ustedes sepan que yo soy hija de él. Y mi papá decía, está loca, yo no tengo hija. Aquí fue una persona que quería aprovecharse de la situación. Y no era nada de nosotros, no era ningún hermano. Es que hay gente que tiene cosas. Hay gente que tiene cosas. Para que tú veas que hay que investigar entonces bien, tú rápido, y allá rápido hicieron la llamada, sí, es familia tuya. Sí, exacto, sí. Adelante, buen día. Ay. Buenos días. Buenos días. Hola, cuéntanos. Buenos días, te habla Marisol Quiles. Hola. Le voy a dar, es una sugerencia, una idea que voy a dar. La familia mía de cada 6 años nos reunimos todos los primos hermanos, todos. Ajá. Con sus hijos, sus esposos, sus esposas. Ajá. Estamos. Todo el mundo presente, este es mi nieto, este es mi primo, este es el otro, este es hijo de fulano, de tal, yo tal. Hacemos esa dinámica. Ajá. Y de cada 6 años también nos reunimos, preparamos juegos como si fuera un field day, pero no se permite amistades. Todos son primos, hermanos, con sus hijos y sus esposos, con todo. Okay. Para evitar que en un futuro nos encontremos y tú digas, pero ven acá, pero ¿quién es este? ¿Y quién es esta? Para evitar eso. Es una dinámica bien bonita. Que si la familia lo practica, es formidable. Porque conocemos las nuevas cepas que van naciendo. Pero ven acá, esa costumbre de 6 años es porque están bastante esparcidos en Puerto Rico y Estados Unidos, o sea, están lejitos. Hay unos que están lejos. Hacemos 6 años porque es el término que entendemos más o menos, que pueda nacer otro miembro de la familia, un bebé. Okay. Y damos tiempo. Entonces, otra cosa es la organización. Claro. Para todos reunirnos, es bien fuerte, porque somos muchos. Okay. Nosotros hicimos un field day y lo hicimos en Manatí. Cuando en el parque de Manatí. Y estaban toda la familia completa, nadie faltó, todo el mundo. ¿Estás hablando de más de 30? ¿Más de 30? ¿Perdón?
Más de 30 son. Seguro, porque de los tíos que quedan vivos ahora actualmente son 3. Oye, pero ¿qué? Antes eran 7, ok. De ahí tú tienes que sacar todos los hijos de ellos, los hijos de esos hijos y los que ya están con bisnietos. Son 3 Tienes que quitar generaciones. todo el mundo. Oye, qué reunión más emotiva debe ser eso, una cosa. Qué buena hermosa. idea, qué buena idea. Espectacular. Porque muchas veces Sí, uno sí. se encuentra o uno conoce ciertos familiares en la funeraria. Ujú. Tú sabes, ya cuando. Cierto. Sí, sí. O en las bodas, Ajá. que de repente aparece, invitaste a alguien y ese alguien vino con el primo para que te acompañara en la boda. Ajá. By the way, conozco, ahora me estoy acordando de una persona conozco una persona que conoció a su papá, nunca había conocido a su papá. Y ya en los 30 y tantos, alguien le dice, mira, tu papá está en tal barrio, en tal sitio. Ujú. Y estuvo unos días buscando hasta que lo encontró. Cuando lo encontró, ese mismo día había muerto, lo conoció en la caja. ¿Qué? Sí. Ay, Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Sí, Adelante, sí, buen sí. día. Buenos días, saludos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy bien, Súper gracias. bien. Los felicito, gracias por estar ahí todos los días con uno. Gracias. Gracias. Hace falta un programita, aunque sea más corto, los fines de semana. Oye. Oye, Morema, los sábados. Gracias, papá. ¿Cómo es? Pero- Preguntaría si es válido para el tema a través de una de las herramientas estas como Ancestry.com. Encontrar Ah, familiares. Sí, ¿Cómo se llama eso? sí. De ancestro. Ancestry.com, donde uno Yo lo pone he la usado. información, se puede hacer una prueba de DNA y entonces ellos van a la base de datos y puedes encontrar ahí información sobre la genealogía de uno y puede ser que contactes con alguna persona que sea familiar, como pasó en el caso de una hermana mía que se hizo una prueba a través de una búsqueda de una historia familiar con mi papá. Ujú. Y ella se hizo la prueba y hubo un caso positivo de una hermana mayor que descubrimos que teníamos y que mi papá reconoció como 2 o 3 meses antes de él morir durante el huracán María, y la llegó a conocer, la reconoció, yo la llegué a conocer, tenemos una relación bien bonita ahora mismo ella y yo, pero ella lo estuvo buscando por más de 60 años. Wow. 60. Ujú. Ella dio con tu papá usando Ancestry.com. Ella dio con una hermana mía por parte de papá que se hizo la prueba. Ok. Y hubo un pareo que estaba al 99.9 y después de escudriñar toda la historia, papi después lo reconoció y sí, resultó que fue la primera hija que él tuvo. Mira, qué Wow. interesante. No, y que Y podía gracias, validar y eso. gracias a Era Dios, él. ella pudo viajar a Puerto Rico, estuvo con él 2 semanas, como para junio del 2017, y pudo tener ese, aunque fue poco tiempo, ¿verdad?, rato de intimidad con mi papá, conmigo también, pero más bien con papi como por 2 semanas, porque papi después falleció durante el huracán María. Ok. Gracias, papá, por dar. Interesante, ¿verdad? Cómo la tecnología ayuda a sí. esos encuentros que se da de manera casual, que fue lo que te pasó a ti. Sí. Sí. Pero hay gente que tiene sospechas o ha escuchado historias de la familia y de repente usan la tecnología y aparecen esos familiares. Pero a Y pesar se de da, esa ¿sabe? aplicación, fíjate, a pesar de esa aplicación se ve de historia de gente que aún así con esas facilidades tecnológicas no han dado con ciertos familiares por muchos años. Ujú. Ah, sí, claro, hay gente que algunos se cambian hasta el apellido por diferentes razones, ¿no? Madres que se vuelven a casar y el hijo pide que se cambie el apellido del nuevo esposo. En Ahora, algunos casos no se da. Me llama la atención que él dice que esta hermana, que ahora él reconoce y tiene una linda relación con ella, estuvo 60 años Sí. buscando Qué a su papá. increíble, la vida. 60 años. O sea, nunca se rindió. Ajá. 60 años, un montón de tiempo. Qué fuerte. Bueno, estamos hablando del tema de cuando te encuentras un familiar en el momento que menos te esperabas, donde menos te esperabas. Ujú. Adelante, buen día. Hola. Buenos días. Sí, cuéntenos. Sí, buen día. Sí, le habla la señora Cruz de Ponce. Ajá. Vamos a ver cómo empiezo. Yo tengo 5 hermanas que no las conozco.
Mi papá era policía y usted sabe que antes nos trasladaban de pueblo en pueblo. Sí. Ajá. Y pues somos unas cuantas y yo no he tenido la dicha de conocerlas a ella. Ya yo tengo 73 años. Ellos viven ay Dios santo, ese no es el nombre, en un pueblito allá en el barrio Palomas de Comerío, me acordé. Ajá. Ok. Y entonces yo no sé bregar, ¿verdad? Con cómo buscarlas, encontrarlas, por lo menos intentarlo. Y mi anhelo es conocerlas, porque ahora mismo en esta situación de la pandemia yo estoy completamente sola, mis hijos están afuera, no los podemos ver. Y entonces, pues, me gustaría que más adelante digan la página para ver si yo encuentro a alguien que me ayude, ¿verdad?, a buscarlas. Pregunta que hago, diga su nombre y sus apellidos, porque Nueva Vida se escucha en Claro. Comerío Sí, sí. y este mundo es pequeñito. Ok. Mi papá no fue reconocido, o sea que el apellido de él es el de la mamá. La mamá se llamaba Ana Rodríguez y él se llamaba Ramón Cruz Rodríguez, perdona, la mamá se llamaba Ana Cruz. Mi papá se llamaba Ramón Cruz Rodríguez, por lo tanto yo soy Cruz Navoy porque soy de otra mamá. Ok. Y mi anhelo es conocerla, ¿verdad? Porque es un poquito fuerte en el sentido de que hay otras familias que pues imagínense ustedes, hermanos con hermanos, que se puedan casar porque no saben. Y me gustaría conocerlas en el barrio Palomas de Comerío. Viven todos ellos, digo, los que puedan quedar, ¿verdad? Porque ya son unos cuantos años. Okay. Y Juan Carlos, ¿es tu nombre? Sí. Pero, Sí. sí, mira, mi amor, yo soy la mamá de Raymond Torres, que él trabajó contigo. ¿En serio? ¿El locutor? Oye, y de Nagel Torres, de Miguel pero Jesús de ya, la Cruz, que también está en radio, los tres. O sea que ustedes son de Ponce, ¿no? Sí. De Ponce. De Ponce, claro, sí. Raymond ahora mismo está por Orlando. En Orlando, Añito. seguro Lleva que muchos sí. años. Ok. Amigo nuestro de toda la vida, Nagel, Sí, Nagel. y Raymond, claro. Sí, los otros días me dijo, yo trabajé con ellos, yo, ¿cómo Sí. usted? Y me dice, sí, y le digo, pues la oportunidad que tenga, le digo. Es que sus hijos tienen unas voces espectaculares para radio. son Son unos locutores. caballotes en el vocabulario de nosotros. Son de los mejores. Son de los Lo mejores. mejor que tiene el país. Sí. Yes. Qué privilegio Gracias tener al Señor a y mamá todos, de oyente. todos caminando con el Señor. El Señor ha sido más que fiel. Qué Amén. bueno, Wow. Qué qué bueno, bueno. qué bueno. Un abrazo. Gracias, bendiciones. Qué detalle más lindo. Mira para allá, nos escucha la mamá de la Nagel y de paginita para Raymond. copiarla, porfa. Ancestry.com. .com, sí. Ancestry.com. Ujú. Muy buena, muy buena. Gracias. Sí, Que sí. aparezcan esas hermanas que usted tiene y que quiere conocer. No debe ser difícil, el barrio Paloma es pequeño. Sí. Comerío es pequeño, el barrio. Exacto. Sí, sí. No, y después de dar esto aquí en Nueva Vida, de seguro alguien tiene que estar escuchándola que pueda empatar, Bueno, como pueden uno escribirme dice. por email si esto Claro. está pasando, la gente de Comerío y del barrio Palomas, que me escriban en rutajc@gmail.com. En rutajc@gmail.com y digan, mira Juan, escuché el programa. Nosotros podemos ser esas familiares de la señora de Ponce que los llamó porque tenemos Wow. los apellidos y nos han dicho que tenemos familia en Ponce. Y ustedes son ¿Te tías. Oye, imaginas mandamos que algo se dé por un ahí. encuentro? Claro. Que podamos nosotros conectar un encuentro. Que Qué sepan, bueno. que sepan ellas ahí en Comerío, que son Sí. tías del que canta el Pega 3 en el canal 6. Ajá. Ángel. Ángel Torres, profesor también de comunicaciones. Sí, universitario. En la ¿cómo se llama? Ana G. Méndez, en la Fundación. En Ana G. Méndez que está. Él estuvo muchos años en Ana G. Méndez, sí. Ok, sí, tremendo. Sí. Un amigo. Bueno, qué tremendo tema. Una última. Dale, Sí, dale, dale, ñapa. dale. Adelante, buen día. No. Sí, Ajá. adelante, Sí. buen día. ¿Quién habla? Y a rayos, Ok. usted está llamando a Nueva Vida. Nueva Vida. Ave María, perdón, fue la primera vez, fue equivocadamente, la primera vez, le vamos todos los días,
por la mañana, ruta acá desde Florida, de Leyla. Sí, señor, me encanta su programación, me encanta. Gracias. Me encanta todo lo que dan, todos los segmentos. Lo único que no voy a hacer es saludar los domingos. Pero mira, estoy tan emocionado, tan agradecido de todo lo que es información, porque por acá por la Florida no hay emisoras cristianas, no hay nada en AM ni nada, y solamente en inglés, pero siempre estoy conectado. Carlos de nuevo, Vicente, yo lo mando por WhatsApp a cada rato. Dios me le bendiga desde la isla Florida, y el Señor va a dar muchas bendiciones, y la gente va a campe con ustedes siempre. Amén. Ay, Un amén. abrazo. Gracias. Qué linda Tremendo. llamada, ¿verdad? Dice, mira, no Yo lo le estaba iba a llamando. preguntar si tiene apellido Gutiérrez o Yola o Matos. Exacto. O Matos, ¿verdad? Familiar que lo conocemos ahora. Un primo ahí. de la Exacto. Florida. Qué chévere. Buen Hemos tema, perdido buen en la tema. Florida. Qué bueno, qué Entonces, bueno. que los que están buscando a sus familiares sigan buscándolo. Seguro. Pero de Sí. repente te lo puedes encontrar sin querer queriendo, como decía Sin querer el queriendo. Chavo del 8 en cualquier momento. Así que un abrazo, familia, un abrazo. Excelente, bendiciones. Aquí está.